las cifras que arroja el último reglamento que ha hecho el Centro Regional de Estudios Económicos de nuestra ciudad, cuyo economista jefe nos está escuchando ahora, el magíster Gonzalo Semilla. ¿Qué tal, Gonzalo? Buen día. Hola, Gabriel. ¿Cómo ¿Cómo te estás? va? ¿Bien? Buenos días y gracias por el espacio que nos están dando. No, por favor, gracias a vos por este contacto para describir lo que estuvieron relevando y que da cuenta de un resultado de inflación otra vez por encima del 2%. Contanos cómo resultó el último relevamiento. Sí, perfecto, es correcto lo que vos decís. El último dato a mayo, digamos, el mes pasado fue del 2.2%. Digamos, algunos nos preguntan, ¿es un tanto abultado? Y yo te diría que sí, de todas formas, esperado por nosotros, dado que, digamos, estamos bastante involucrados en esta cuestión y en el relevamiento y lo vamos percibiendo y lo vamos notando. El 2.2 es algo que esperábamos. De todas formas, como bien decís, es otro dato, otro mes que está por encima del 2%, el cual preocupa e impacta a todos nosotros. Si vos mirás el acumulado, que sería desde todos los meses, los primeros 5 meses de este año, lleva el 11.3%, y te diría que en función de las metas, que ya por supuesto quedan muy atrasadas, las del Banco Central el año pasado, estamos a un 72% de cumplir con esas metas, que obviamente ya ni deberíamos hablar más. Te diría que el consenso ya está pensando en una inflación anual base o un piso del 25%. Exactamente, Y ya además, se está hablando de un adicional de aumento que el gobierno le propondría hoy a la CGT por encima de lo que acordaron muchos gremios, que es ese 15, así que esos hechos ya van demostrando que ya el propio gobierno trabaja sobre otros números, ¿no? sí, totalmente. Hace un par de meses que creo que hemos hablado con vos, decíamos que si era del 18% la inflación anual, el gobierno firmaba o incluso brindaba a fin de año, y creo que está bastante lejos de eso, cuando yo te diría que en nuestro caso ya tenemos una variación interanual, digamos, mes a mes del año pasado con respecto al último mes relevado, del 24.4. Ya tenemos casi, digamos, superó de mayo del año pasado a mayo de este año todo lo que fue el 2017. No hay otra opción que rever esa meta y acordar paritarias, por supuesto, con los que aún no firmaron y acordaron, diferentes a lo que ya ocurrió. Y aquellos que firmaron y pactaron 15%, por supuesto, internamente deben estar diciendo, si bien lo sabíamos, hemos hecho un mal negocio y seguramente saldrán al ruedo a renegociar. O esperarán a estos meses en los cuales algunos han hecho cláusula gatillo y otros a revisión o a sentarse en enero del año que viene. Yo creo que todas esas negociaciones se van a tener que reabrir, porque si no el salario real queda muy atrasado. Gonzalo, ¿y cómo tuvieron los rubros? ¿Subieron todos en mayo? Mirá, salvo esparcimiento, que tuvo una baja del 0,2%, eso tiene que ver más que nada por alguna baja en algún precio de algún hotel o excursión turística. El resto subieron todos. El que más impactó fue bienes y servicios, digamos la categoría de bienes y servicios, con un 3.4%. Después le siguió equipamiento y funcionamiento con un 3.2%, en forma simultánea, mismo indicador, transporte y comunicaciones y alimentos y vida con 2.6%, y ahí llama un poquito la atención, si uno desmenuza las 9 categorías que nosotros trabajamos, alimentos y bebidas, porque es algo que venía con cierto control, y nosotros cuando empezamos a publicar el IPC núcleo, estacionario regulado, veíamos que la inflación, digamos, el desempeño de la inflación básicamente se daba en función de las cuestiones de regulados, ¿no? De las tarifas de los servicios públicos en general que venían siendo actualizadas. Eso es lo que impulsaba nuestra inflación, y la IPC núcleo, que es el resto de los componentes de la canasta, venía hacia la baja, y eso es lo que el gobierno en todos estos meses venía notificando. Bueno, a ver, la inflación existe porque estamos actualizando tarifas, pero fíjense, el gran componente de inflación núcleo, que es un 60% de la canasta, viene descendiendo, pero ha sido la estrellita el mes pasado porque la IPC núcleo fue un 3.2%, mientras que regulado 0.8%. Y eso llama un poco la atención y nos preocupa, y el correlato es porque hubo una devaluación bastante pronunciada de más del 20% en mayo. Claro, ahí se puede estar advirtiendo el correlato que siempre ocurre en el país, que si sube el dólar después impacta en esos precios. Claramente, digamos, hay una formulita que es IPC núcleo sobre la devaluación del peso,
y eso te da cuánto se trasladaría de la variación del dólar a la economía, y nos está dando un 14%, porque el índice núcleo fue del 3.2, más o menos de variación del 21%, eso nos daría que tendríamos un impacto en la inflación de un 14%. Y eso no es automático, eso puede darse en el mismo mes que fue el mes pasado, como puede darse en este mes o en los meses posteriores, y depende de las expectativas, depende de la incertidumbre también que estamos generando como país, de los ruidos internos económicos y políticos que hay. Digamos, cuando uno tiene políticas claras, eso el pass-through que le llama, o el impacto del dólar a los precios, es más controlado. En este caso, nosotros cuando relevamos precios vimos que en las primeras 2 semanas los precios prácticamente se mantenían, pero sí vimos altas volatilidades en las últimas 2 semanas de mayo. Que coincide con los momentos más tensos, digamos, de corrida. Exactamente. ¿No? Es más, hemos visto productos que han aumentado un 20%, variedades 20% en la semana 3, y en la semana 4 los han bajado, porque eso van incluso testeando minuto a minuto el supermercadista. Los han bajado, pero en el neto ha habido variaciones hacia la alza. Pero básicamente eso es lo que viene ocurriendo. Faltan 7 meses, falta mucho todavía por recorrer. Estamos a 4.4 puntos de alcanzar la meta propuesta en diciembre por el gobierno, la cual ya está más que lejos, con lo cual nuestro pronóstico podría llegar a estar no menos del 24-25%. Y otra cosa a tener en cuenta es que esto, fíjate que las grandes consultoras revén hacia el alza tanto la inflación como crecimiento del país hacia la baja en forma permanente, casi semana a semana. Con lo cual se hace también difícil el pronóstico, ¿no? Claro, parece todo estar apuntado ahora a que finalmente se anuncie el acuerdo con el fondo, cuáles son las condiciones y los parámetros bajo los cuales habrá que moverse, y ahí hacer las cuentas que habrá que ver también si son las definitivas, ¿no? Y se termina esto de ir cambiando permanentemente que describimos. Claro, exactamente. Hasta que eso no ocurra, que incluso partíamos de 20.000 millones de dólares, de 30.000, ahora se está hablando de 40.000 y más. Y más, es decir, no hay ninguna certidumbre, ni sabemos cuánto va a ser. Digamos, el margen es enorme, entre 20.000 y 40.000, 50.000 millones es muchísima plata, y todavía no sabemos qué va a ocurrir, y se estima que ese gradualismo que venía ocurriendo con el Fondo Monetario, decía, bueno, este gradualismo va a ser más agresivo. Ahora ya se está hablando de una digamos, muy fuerte ajuste, y lo que puede llegar a ocurrir es que haya, que también se viene anunciando, un periodo de acá a finales de estanflación, es decir, un estancamiento, porque aumento de tasas y baja del gasto público es un estancamiento, pero con un impacto todavía y un traslado hacia precios. Incluso te digo, el dólar futuro a diciembre de este año ya se está perdiendo en 29,70 y estamos en 25,50, es decir, como que todavía queda un camino por recorrer y ver cuánto de eso que se estaría ajustando el dólar se trasladaría a precios. Cuánta capacidad y cuánto margen hay, porque si hay un estancamiento tampoco hay mucho margen para trasladar a precios. Exacto. Si ocurriera, obviamente, tendríamos salarios reales muy bajos, estaríamos muy atrás. Sí, eso va a incentivar la puja, y en un contexto en el que ya se están anunciando protestas, ¿no? y señales de tensión. Lo que podríamos decir entonces como conclusión, que a la espera de que lleguen anuncios y definiciones más claras sobre lo que viene, por los números que se van acumulando, la inflación anual no va a estar muy lejos en el piso de lo que fue el año pasado, ¿no? Incluso claro. Puede llegar a ser peor. Exactamente. Es verdad lo que vos decís. Incluso ya están tratando de desarmar lo que son las LEVACs, que estaban con vencimientos muy cortos y muchísimo volumen. Eso también hay que tenerlo en cuenta. El dólar parece ser que en estos últimos días y semanas se ha mantenido estable, lo cual es una buena señal. Y se está trabajando con la firma del Fondo Monetario, que, bueno, según se viene anunciando, va a ser positivo. El mercado lo ve con buenos ojos. Obviamente fuera del mercado hay muchos, como yo digo, los mortales, los que andan de a pie, que están muy lejos de un acuerdo con el fondo, y lo que están viendo es el día a día, y que obviamente ven achicarse su salario. Gonzalo, te agradecemos como siempre desde Radio Universidad por tu aporte. Por favor, muchas gracias por el espacio y saludos. Saludos, buen día. El magíster Gonzalo Semilla, economista jefe de CREVA, respecto de los números de la inflación de mayo en Bahía Blanca. Recordamos 2,20 el aumento. El acumulado en el año ya llega al 11.